911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 23 de julio del 2014 a SOS 911 al rescate del alma. SOS 911 está basado en el Salmos 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape y queremos invitarlo a que, por favor, si usted está en Coatzacoalcos o en sus alrededores, puede usted acompañarnos los martes y los jueves a las 7 de la tarde o los domingos a las 10 de las 6 de la mañana en Coatzacoalcos, en llave 1002, entre Aldama y Abasolo. Ahí nos encontramos nosotros, es nuestra iglesia Ágape. Somos una iglesia cristiana evangélica y queremos decirle que Jesucristo le ama. Para la gloria de Dios y para edificación de usted, esperamos que sea este momento, esperando que la palabra de Dios llegue a su corazón. Hoy tenemos tres secciones en este programa. El tema es que solo Jehová puede cambiar las amenazas en dicha. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a seguir tratando hablando de Moisés. Después tendremos el consultorio bíblico a cargo del pastor Cedas. Y finalmente la oración especial. Si usted tiene alguna necesidad, tiene algún problema, tiene usted alguna angustia, está usted enfermo y quisiera usted que se orara por su vida, por su necesidad o por algún amado en nombre del Señor Jesucristo, por favor escríbanos al Facebook de Imagen y Política y con gusto oraremos por usted al final del programa. Visítenos por favor en la página de nuestra iglesia Ágape, que es alabrigodelaltimo1.blogspot.mx, alabrigodelaltimo1.blogspot.mx. Soy Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la iglesia Ágape. Le digo que Jesucristo le ama y Él quiere ser su rescatista personal. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia?
Gloria a Dios. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Confíe en Dios y encontrará paz. Dice el rey Salomón en el Proverbios 16:7, dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Y es una verdad. Y hoy vamos a estudiar una historia en la cual se cumple este versículo. Mi tema yo le quise titular así: solo Jehová puede cambiar las amenazas en dicha. Dios conoce a su pueblo y se ocupa de él. Dios no se equivoca, no improvisa, no se desespera. Él tiene el poder suficiente para cambiar las amenazas en dicha. Dice el Salmo 103, versículo 14: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y siendo polvo, a Él le importamos y murió su Hijo Jesucristo por nosotros para darnos vida. Dios nos ofrece justo lo que necesita nuestro corazón. No nos dará pan si estamos sedientos. En una ocasión hubo un hombre que caminaba solo en el desierto, estaba sediento, él estaba muriendo por sed y encontró petróleo. Se volvió inmensamente rico, pero murió de sed, porque lo que necesitaba su vida, su cuerpo, era agua, no era petróleo ni mucho dinero. Dios sabe qué necesidad tiene usted. Dios sabe que hombre y mujer somos limitados, somos frágiles, entonces tenemos que confiar en Dios. Muchas veces nos desesperamos porque buscamos la perfección en los demás y nos damos cuenta que no la vamos a encontrar. Nos desesperamos hasta la depresión o hasta un paro cardíaco cuando alguien más nos falla. Pero recuerde, somos limitados. Y a pesar de ello, Dios quiere utilizarnos y cambiar nuestras amenazas en dicha. El varón de Dios llamado Moisés fue útil para el Señor a la edad de 80 años. Imagínense esto, a la edad de 80 años fue útil para Dios. ¿Qué hecho tan esperanzador nos da esta verdad? No importa la edad que uno tenga, sea uno niño, sea uno anciano, Dios puede utilizarnos con poder, con alegría, quizá no para rescatar una nación completa, pero sí para ser de bendición dentro de nuestra familia, aunque Dios puede utilizarnos grandemente en nuestro país. En Hechos 7, el diácono Esteban, el protomártir de la iglesia cristiana, él narra cómo divide en tres partes la vida de Moisés. Los primeros 40 años, él vivió siendo príncipe en Egipto. Luego, los segundos 40 años, vivió en el desierto de Madián, huyendo de Egipto. Y él finalmente, que es la parte que vamos a estudiar posteriormente, si Dios quiere, veremos cómo Dios lo utilizó los últimos 40 años de su vida, actuando a la manera de Dios. Los primeros 40 años de su vida pensaba él que era alguien importante. Luego pasó sus siguientes 40 años de su vida huyendo de habiendo matado a un egipcio por haber maltratado a los hebreos. Huyó pensando que no era nadie. Y por último, él se dio cuenta que en los últimos 40 años, él se dio cuenta y descubrió cómo Dios puede hablar en un don nadie. Aunque a nadie le importaba, a Dios le importaba y lo llamaría desde la zarza ardiente. Gloria a Dios. Todos nosotros vivimos en una de estas tres etapas, pero Dios nunca nos da por perdidos. Él nos está esperando que le pidamos su ayuda y Él obrará en nuestras vidas. Dice el salmista en el Salmo 41:3: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando Moisés tuvo la edad de 80 años, decidió seguir a Dios. Y la tiembla temblaría, el mar se dividiría, Dios lo usaría con poder. Pero antes de todo eso, la historia que vamos a ver hoy es cuando Moisés estaba naciendo. Nació en un momento trágico, en una situación muy difícil a nivel nacional de Israel. Estaban ellos bajo el yugo egipcio, vivían ellos, y para ello es el capítulo 2 de
Éxodo. Faraón estaba con esclavitud tratando a los hebreos, los estaba desalentando sin derecho. Había cementerios, estaba él lastimando y matando a muchos hebreos en los trabajos forzados que se les pedía. Era el peor momento de Israel hasta ese momento. El manjar de ellos eran pues los puerros, los ajos, los pepinos, eran ellos esclavos, no tenían ellos privilegios ni de comida ni de nada. Cuando usted ve las pirámides de Egipto, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Admira la belleza de la arquitectura? La verdad, cuando yo veo las pirámides de Egipto, lo que veo es esclavitud, sudor, sangre, crueldad, idolatría. Para poder formar esas pirámides, mucha gente murió. Pues ahí estaban los hebreos, trabajando para los egipcios, arriesgando su vida. No había otra cosa que pudieran hacer si no los mataban en su casa. En esa situación, ellos vivían bajo el yugo de egipcios. Ahora, dice Éxodo 1, versículo 22. Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echen en el río todo hijo que naciere, y a toda hija reserven la vida. Era una orden del faraón. No podían ellos negarse a la orden del rey. Él era considerado también un dios. Entonces su ejército, sus soldados, las personas que vivían bajo su yugo tenían que obedecer, sino pena de muerte a aquella persona que no obedecía al faraón. La matanza del río Nilo. Imagine por favor a este hombre. ¿Qué tenía en su corazón el faraón? Cuando usted carga un bebé, ¿no se le enternece el corazón? A Faraón no. Él solamente le importaban los egipcios. Si morían muchos hebreos, muchos niños hebreos, a ellos no les importaba. ¿Qué animales habrá habido en el río Nilo? Seguro, algunos mortales. Pero no le importaba. Sin embargo, él dice, a toda hija, a ella sí reserven la vida. A lo mejor él estaba esperando a unos años más para conseguir solamente mujeres para ellos. Eso era lo que quería él. Y en esa situación nacería Moisés. Dice Éxodo 2, 1 y 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió y parió un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Jocabed y Amram eran los padres de Moisés. Ellos ya tenían 2 hijos. Aarón, que era 3 años mayor, tenía 3 años él, y eso dice Éxodo 7, y Miriam, que era más grande. No se menciona la edad de Miriam o de María. Moisés fue mantenido por 3 meses por la fe. Él no debía de hacer ningún ruido. ¿Cómo controlar los pulmones de un niño? ¿Cómo esconder María el embarazo? Jocabed, la mamá de Moisés. ¿Cómo esconder el embarazo? ¿Cómo evitar que alguien se enterara de que su hijo había nacido y de que no lo mataran? Si alguna vez usted le han encargado cuidar a un bebé, se da cuenta que el niño llora por cualquier cosa, especialmente por hambre, y usted no puede decirle, no llores tan fuerte. ¿Cómo esconder a un niño si la pena de muerte estaba en todas las calles? Seguramente los soldados estaban alrededor de las casas de los hebreos buscando que hubiera alguien que naciera para ver que era niño o niña. Estaban ellos ocultando a su niño. Dice la Biblia que Moisés era un niño hermoso. Claro, para todos los papás sus niños son hermosos. A veces le presentan a uno un niño y la verdad uno no sabe ni qué decir, si son hermosos o no. Pero la verdad es que yo creo que todos los niños son hermosos. Pero la Biblia dice que el niño era hermoso. Y si la Biblia lo dice, bueno, el niño era precioso. La belleza era considerada una bendición para los egipcios. Así lo consideraban ellos. Este bebé era un nuevo peligro para la familia. En lugar de celebrar el nacimiento de su tercer hijo, en lugar de ir y compartir con todas sus vecinas, véame, estoy feliz, vamos a hacer un baby shower por mi bebé, ella no lo podía hacer porque era una incertidumbre de qué será, niño o niña. Claro, no había los avances de hoy para saber qué era. ¿Cómo esconder a un niño de 3 meses en una pequeña cabaña? Llegó el momento en el cual ya no podía seguir escondiéndolo. Había tensión familiar. Seguramente los guardias estaban cerca de sus casas. Tenían ellos que tomar una medida desesperada. ¿Cómo proteger a un niño en medio de las amenazas en las cuales ellos vivían?
Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo proteger a nuestros niños en medio del ambiente tan hostil de nuestra región o de nuestra época? ¿Cómo? Bueno, Jocabed y Amram nos van a enseñar cómo, que es la fe en Dios. Y ponernos, si es necesario, manos a la obra con la fe en Dios. Sigo, versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con pez y betún, y colocó en ella al niño, y la puso en un carrizal a la orilla del río. Imagínense esta situación. En lugar de estar planeando el color del cuarto para el bebé, en lugar de estar planeando los juguetes para el bebé, ellos tenían que hacer, así se le llama, un moisecito, una canastita hecha con mucho amor, con juncos, con helas, con brea, con lo que había ahí, y poner ahí a su bebé, el nuevo tesoro de la familia. Seguramente hicieron esa canasta con el corazón destrozado, pero con fe en Dios. Jocabed probablemente sabía que la princesa se bañaba a cierta hora, entonces pensando en esta, ella ideó un plan, pero tuvo que poner a su bebé en esta cesta, arriesgando la vida de su hijo, porque el río Nilo estaba lleno de animales. Versículo 4 y 5. Y se paró una hermana suya a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseábase sus doncellas por la ribera del río. Vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Jocabed tenía un plan, pero tenía fe en Dios. Esto incluía a su hija María. No se dice en la Biblia cuántos años había tenido, pero a lo mejor era pequeña. En el Nilo, para los egipcios era considerado como un dios, para muchos hoy sigue siendo. Jocabed se puso en la misericordia divina, no podía hacer más. Dios no iba a abrir ningún mar en ese momento. Dios no iba a usar a un ángel para arrastrar a los egipcios, no. Tuvo ella que confiar en Dios y actuar con fe, y Dios le mostraría su gracia. Dice el Salmo 27, 1 al 3, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Ella confiaba en Dios. En Hebreos 11 se mencionan los padres de Moisés que eran héroes de la fe, ellos tenían fe en Dios. Y también la niña María, versículo 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una de las hebreas para que te críe a este niño. Imagínense, por favor, va a la cesta en el río Nilo, se atora, no sé, a lo mejor, o creo, donde estaban los juncos, por ahí pasa, y la princesa lo ve. Llama a traer para ver qué es eso. Ella podía simplemente obedecer lo que le había dicho a su padre, el faraón, y poder hundir ese cesto. Podía obedecerlo, pero Jocabed se puso en la misericordia de Dios. Imagínense por favor a esta niña arriesgando su vida por la vida de su hermanito que nunca le había dicho te amo, nunca había platicado con él. Era un hermanito que hasta ese momento ni nombre tenía. Ella con amor cuidaba así a su hermanito, entre cercos de protección, entre lanzas, cocodrilos, serpientes y a lo mejor soldados malos. Imagínense por favor cómo estaba la madre de estos niños. A lo mejor estaba tras un árbol, estaba lejos de putitas, estaba ella angustiada, conteniendo el aliento, los latidos se le aceleraban en el corazón por amor a sus niños. Y la hermanita cuidaba a su hermanito con lealtad y fidelidad. Hay una ilustración en donde hay una niña en una calle esperando a cruzar. Es una niña de primaria, y esta niña lleva cargando a su hermanito pequeño. Todavía no puede caminar. La niña sufriendo, sudando, angustiada, está esperando ella que se ponga el rojo para que ella pueda pasar. Y un adulto se le acerca a la niña y le dice, niña, veo que estás angustiada, veo cómo tus piernitas hasta tiemblan. No pesa tu hermanito, no quieres que te ayude. Se le acercó una persona
Y esta niña le dijo, no, no pesa, porque es mi hermanito. A usted y a mí nos pesa cargar a las personas que amamos. Dice Romanos 15, 1 y 2, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Nosotros los que somos fuertes o los que nos creemos fuertes debemos de ser de bendición para aquellos que son débiles. ¿Nos pesa nuestro hermanito? ¿Nos pesa nuestra familia? ¿O somos nosotros unos pesados? La verdad es que Dios puede ayudarnos para ser de bendición y soportar, alentar a las personas que están a nuestro alrededor. La princesa pudo haber obedecido, como les digo, el decreto de su padre, pero Jocabet, la mamá de estos niños, solamente podía confiar en Dios. Solamente es un decir, ¿no? Y Dios, pensaba ella, esperaba que Dios le diera un corazón de madre a esta mujer egipcia. Dice que enseguida aparece la niña. Dice el versículo 6, y como la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo aquí compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es esta. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una ama de las hebreas para que te críe este niño. ¿De dónde apareció la niña? Imagínense por favor, está la princesa, están ahí sus doncellas, seguramente tenía guardia, y la niña entre carrizales se atraviesa para decirle, yo conozco a una mujer que puede cuidar a tu niño, arriesgando su vida, pero encontramos que tenían ellos un plan hecho entre la madre y la niña María. No estaban ellos improvisando, ellas tenían un plan alimentado, claro, por la fe. María nunca mencionó que la nodriza obviamente sería la madre del niño, pero María amaba a Moisés y obedecía a su madre aunque ella no lo viera. Y allí estaba. Cuando ven que el niño llora, ella aparece y dice, yo conozco a una mujer que puede alimentar y cuidar a este bebé. Versículos 8. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó, qué casualidad, a la madre de el niño. Imaginemos por favor ese momento. Todo estaba saliendo en bendición. Las amenazas, Dios las estaba transformando en bendición. Pero en ese momento lo que había que hacer era actuar con fe. Y la fe muchas veces demanda valentía. Jocabet al llegar no podía mostrar alegría, decir, ay, el niño, mi hijo, qué bonito estás, y darle un besito. No, ella tenía que mostrar seriedad, porque la vida de su hijo y de ella y de su niña estaban en juego. Entonces ella llega donde está la princesa, dice el versículo 9, a la cual dijo la hija del faraón a la mujer, lleva a este niño, críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Gloria a Dios. La princesa lo estaba tomando como su propio hijo. Hasta sueldo le da. Y muy probablemente hasta tenía guardia personal. Era ahora el adoptado de la princesa. Jocabet tuvo fe en Dios. Creó un plan buscando a Dios. Y Dios le respondió más allá de sus más caras esperanzas. Ella confió en Dios y ahora hasta sueldo tenía. ¿Cuántos hebreos se les pagaba un sueldo por un trabajo en especial? No, a nadie. A lo mucho lo que se les daba era, la recompensa era que vivían ese día más. Pero a ella hasta sueldo se le daba. Si le dice, críamelo, ahora sí niño, puedes llorar lo que quieras, vas a estar al cuidado de los egipcios. Pero claro, porque ellos confiaron en Dios. Y Dios cambió esas amenazas en dicha. Porque cuando los caminos del hombre o de la mujer son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Muchas veces tener fe en Dios quiere decir actuar confiando en Dios. Mucha gente dice, estoy buscando empleo, pero acostado no te va a llegar el empleo. No va a llegar una llamada milagrosa del teléfono y dicen, te contratamos hoy, te damos la planta. No, hay que actuar. Si Noé no hubiera hecho el arca,
para prepararse ante el diluvio, ¿sobreviviría? Si José no hubiera sido íntegro en lo secreto, ¿Dios lo respaldaría? Si David no toma las piedras para derribar a aquel gigante, ¿lo hubiera matado? Claro, hay que tener fe en Dios, pero muchas veces, no siempre, muchas veces esa fe nos invita a nosotros a ser valiente y a actuar confiando en Dios. Dios usa a su pueblo que está ocupado, y tenemos nosotros que ponernos en las manos de Dios. Dios siempre bendice a las personas que están trabajando en la Biblia, hombres y mujeres de la Biblia. Dios les habla cuando están trabajando, como sus apóstoles, los pescadores, o Mateo estando trabajando, les habla el Señor. Abraham, José, Ruth, el apóstol Pablo, Cornelio, y al mismo Moisés les hablaría estando trabajando. Dios busca personas que estén actuando, que estén trabajando, como Jocabed, como su hija, actuando, buscando darle vida a su hijo, arriesgando su vida, pero con fe, y Dios le da la bendición de tener a su hijo en paz. Había un lema de la Revolución de Estados Unidos que decía: confía en Dios, pero mantén tu pólvora seca. Y es verdad, tenemos que confiar en Dios, pero no ser estorbo para el plan de Dios. Por su fe, Jocabed es alabada dentro del capítulo de los héroes de la fe, y Dios la recompensa grandemente. ¿Cuántos esclavos recibían dinero? Probablemente no muchos o nadie, pero ella sí, porque actuó confiando en Dios. Dice Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué le parece esta historia? Bueno, ¿y el papá dónde está? ¿Que al papá no le importaban sus hijos ni su esposa? Bueno, el papá trabajaba construyendo las ciudades para los egipcios. Él soportaba los latigazos. Él estaba bajo el sol trabajando en esclavitud bajo los egipcios. Sin embargo, Moisés, en Éxodo 15, nos hace ver el panorama de quién era su padre. Su padre le había enseñado a temer a Dios. Con todo y el dolor y la aflicción y el cansancio, él se daba el tiempo para enseñarle a sus hijos a temer a Dios. Ante esos trabajos inhumanos de esclavitud, su padre se daba tiempo para instruir a sus hijos en el camino de el Señor. Dice Éxodo 2, 9 y 10. La hija del faraón le dijo: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y como creció el niño, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo, más allá de la edad de ser destetado, estuvo con su madre? Imagínense el gozo de esta mujer. Moisés pasó de una choza de esclavo a un palacio del faraón. Eso fue un cambio completamente de vida. El niño Moisés tuvo que dejar a sus padres. Jocabed, imagínense ese momento, le habló de Dios, sus padres le hablaron de Dios. A lo mejor nunca más volverían a ver a ese muchachito. Imagínense por favor la tristeza al entregarle su hijo a la princesa. Sin embargo, ella sabía que su hijo estaba vivo y que Dios lo iba a proteger. Debemos nosotros atesorar esos momentos cuando los hijos son pequeños. Llegan los días en los cuales los hijos ya no quieren estar con los padres. Llega el momento en los cuales los hijos hacen su vida y tienen que volar del nido. Pero esos días en los cuales el niño es pequeño hay que aprovecharlos, hay que atesorarlos, no llenarlos de internet y de cosas para que se distraigan. No, hay que atesorarlos porque esos tiempos vuela. Esta mujer aprovechó esos meses, esos años, mientras que cuidaba al niño. Tenemos nosotros también que cuidar a nuestros niños y aprovecharlos. Termino con este versículo. Y en aquel versículo 11. En aquellos días acaeció que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y vio sus cargas, y observó a un egipcio que hería a uno de sus hebreos, sus hermanos. Moisés se preocupaba por los hebreos. Él sabía que eran sus hermanos. Mi punto es,
Con Dios no hay casualidades. Dios tiene todo bajo control. Solo Dios puede cambiar las amenazas en dicha, que fue lo que pasó en esta historia. Yo no sé cómo está su vida. Yo no sé si usted tiene problemas. No sé si tiene la amenaza de alguna enfermedad, o si alguien amenaza su vida, o si a su hijo lo amenazan en la escuela, o si su vida es un desastre por muchas situaciones de amenazas de incertidumbre que hay en nuestra vida. Dios puede cambiar esas amenazas en dicha si confiamos en Dios, si mantenemos la fe, si lo honramos, si cuidamos nuestra vida. Dios puede cambiar en dicha. ¿Confiará usted en Dios? Jocabed, Amram y la niña María lo hicieron y Dios los recompensó. Hágalo y verá que Dios bendecirá su vida y la prosperará abundantemente. Porque como dice Salomón, dice el versículo de Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Compruébelo, ponga a prueba la palabra de Dios y verá que su palabra siempre se cumple. Que el Señor lo bendiga. Hay cosas que pero no sé. ¿Dónde es su emergencia?
Saludo con mucho afecto a todos los que nos hacen el favor de sintonizarnos. Donde quiera que se encuentren, deseamos que Dios los bendiga abundantemente. Les presento con mucho gusto este segmento del programa a que hemos titulado Consultorio Bíblico. Ahí gustosamente contesto a la luz de la Biblia, no de mis opiniones, sino de la Biblia, lo que Dios dice acerca de ciertos temas. Y hoy tenemos un tema muy delicado, muy importante y también al mismo tiempo muy hermoso. Y ese es el matrimonio y también el divorcio. Miren, antes que nada vamos a definir qué es el matrimonio. Hay cínicos que dicen que el matrimonio es la tumba del amor. Otros dicen que el matrimonio es la única batalla donde los enemigos duermen juntos. Y otros más dicen que el matrimonio es como el demonio. Pero bueno, vamos a ver qué dice nuestro Código Civil para el Estado de Veracruz. El concepto jurídico es importantísimo porque nos deja también unas pautas a seguir. El Código Civil dice que el matrimonio, escúcheme bien, es la unión de un solo hombre y una sola mujer para cumplir los fines esenciales de la vida. Y esos fines son el formar un hogar conyugal propio, el apoyarse mutuamente y el tener hijos, la procreación. Pero el divorcio es también definido así: la disolución del vínculo matrimonial que deja a los cónyuges en libertad de contraer nuevo matrimonio. Quiero dar gracias a Dios porque el Código de Veracruz todavía dice la unión de un hombre y una sola mujer, no de dos hombres o de dos mujeres. Alabo a Dios porque nuestros legisladores están todavía respetando, quizás no lo sepan o quizás ni les importe, pero están respetando la palabra de Dios. Ahora, el divorcio, en cuanto al divorcio, que es el tema más bien en el que me quiero centrar, el Código Civil en sus artículos 141 establece 16 causas, 16 razones por las que los cónyuges pueden divorciarse. Y una de ellas es el mutuo consentimiento. Cuando una persona, uno de los cónyuges contrae una enfermedad contagiosa, mortal, incurable, cuando hay incitación a la violencia o actos inmorales, el adulterio y 16 más y algunas adiciones que le han hecho. Pero quiero decirle algo, como pastor cristiano, delante de Dios, la única causa por la cual un matrimonio puede disolverse lícitamente es, escúcheme bien, el adulterio. La infidelidad conyugal es un golpe tan duro, tan grave, que es la única razón por la cual el Señor permite el divorcio. Permítame leerle porque así está escrito en Mateo 5, 31 al 32 y son palabras de Jesús en su inmortal Sermón del Monte. Así está escrito. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo, el que repudie a su mujer, si no es por causa de fornicación, escuche, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, adultera también. Mire qué delicado. A veces tratamos de agradar a los hombres cumpliendo las leyes humanas e ignoramos voluntariamente, a propósito ignoramos lo que Dios dice. Y Dios dice que la única razón por la cual un matrimonio puede disolverse es por la infidelidad conyugal. Fuera de eso, como sucede en nuestro estado de Veracruz, hay 16 razones, pero delante de Dios solo hay una. Y esto lleva a las personas a una situación comprometidísima delante del Señor. Aunque legalmente están divorciados por mutuo consentimiento, porque no daba alimentos, porque se fue del hogar conyugal, delante de Dios están casados. Esto es delicadísimo. Excónyuges ahora ya se sienten en libertad de andar en nuevas relaciones matrimoniales porque tienen una certificación, un acta de divorcio del registro civil, están libres legalmente, pero espiritualmente delante de Dios siguen casados, puesto que no hubo la única razón por la cual Dios permite el divorcio, que es el adulterio.
Ahora le comparto unos datos extras que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19, 1 al 9, y voy a leer literalmente. Así está escrito. Aconteció que acabando Jesús esas palabras, se pasó de Galilea y vino a los términos de Judea, pasado el Jordán. Y le siguieron muchas gentes y lo sanó allí. Entonces se acercaron a él los fariseos, tentándolo y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y Jesús respondiendo les dijo, escúcheme, ¿no han leído que el que los hizo al principio macho y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Escúcheme bien porque eso es importantísimo. Así que ya no son más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Le dicen pues, ¿y por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar a sus mujeres? Jesús les contesta, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Y yo les digo, y repite lo que dijo en el Sermón del Monte, cualquiera que repudie a su mujer, si no es por causa de fornicación, si no es por infidelidad conyugal, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Mire, mi amigo y amiga, mi hermano y hermana, esto es muy delicado. En cualquier ciudad encontrará gente que se divorció legalmente ante un código civil. Cualquier abogado competente puede tramitar esto, los divorcios, pero delante de Dios siguen casados. Y aunque delante de los hombres ya se casaron con otro hombre, con otra mujer, ya tienen hijos, delante de Dios están en adulterio. La sociedad, la ley, los respalda como legítimos matrimonios, pero de acuerdo con lo que hemos escuchado, delante de Dios están en adulterio. ¿Por qué? Porque el divorcio no fue por causa de infidelidad conyugal, sino por otra de las 16 razones que establece como causales de divorcio el artículo 141 de nuestro Código Civil vigente en el estado de Veracruz. Mire qué delicado. Ahora hay una parte que es preventiva y yo quiero leer esto porque mucha gente lo ignora. Se casan y no saben ni qué compromiso contraen civilmente, laboralmente, conyugalmente, económicamente, pero menos saben, totalmente ignoran lo que Dios dice. Y lo que les digo yo antes de leer esta porción, que es muy especial y casi siempre ignorada, es que Dios, escúcheme bien, Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio. En la primera de Corintios, capítulo 7, versículos 1 al 5, así es escrito. En cuanto a las cosas de que me escribieron, dice el apóstol Pablo a los Corintios, es bueno que el hombre no toque mujer, se refiere sexualmente, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. Como no tenemos don de continencia y tenemos deseos sexuales por el sexo opuesto, lo cual es normal, es sano, Dios dice, en lugar de tener tentaciones y andar quemándote en ellas, cásate. Dios está en contra del celibato. Dios manda que nos casemos. De Adán, él dijo allá en el huerto del Edén, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer su ayuda idónea. No es bueno que la mujer esté sola tampoco. Pero escúcheme, dice Pablo, que el marido pague a la mujer la debida benevolencia, que la trate con gentileza, con amor, con ternura, con caballerosidad, con cortesía, como cuando la conquistó. Y asimismo la mujer al marido. Miren que apenas se casan la situación cambia, como que ya nos volvimos propietarios, ya tenemos derecho y como se dice en la calle, se sacan las uñas. No, 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 no. En el noviazgo, en la luna de miel, en el matrimonio y hasta el último día que Dios permita vivir juntos, tratémosla, como decía Pedro, como al vaso más quebradizo, al vaso más frágil. Pero escuche, ese es el centro. La mujer no tiene potestad, no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, se refiere al matrimonio.
sino su marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad o autoridad de su propio cuerpo, sino su mujer. Esto quiere decir que en el matrimonio el cuerpo de la esposa es del esposo, el cuerpo del esposo es de la esposa, y no para maltratarlo, no para herirlo, no para tomar actitudes sádicas o masoquistas, sino para el disfrute en todos los terrenos, y uno de ellos es muy importante, el sexual. De manera que la mujer no puede decirle a su esposo, como muchas veces cuando están enojadas, quizás no les compró un vestido o no la llevó a pasear o no sé qué, o el hombre también. No puede decirle, hoy no tengo ganas porque me duele la cabeza, hoy no me digas nada porque estoy cansadísima o cansadísimo. No, 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 no. El esposo es dueño, tiene derecho a disfrutar el cuerpo de su esposa, y la esposa tiene derecho también a disfrutar el cuerpo de su esposo. Para eso se casaron, para que uno de los fines del matrimonio se realice de una manera legal, honesta, irreprensible delante de los hombres, pero sobre todo delante de Dios. Y esto es importantísimo y delicado, y la gente lo ignora. Dice el versículo 5 de la 1 de Corintios 7, no se defrauden el uno al otro, es decir, no se nieguen el acto sexual, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse en la oración y vuelvan a juntarse en uno, para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Mire, casi termino ese segmento, pero le pido que se concentre en lo que le voy a decir. Puesto que el cuerpo de la esposa es del esposo y viceversa, no se debe negar el acto conyugal, el placer conyugal. Y si lo van a hacer, tienen que llenar 3 requisitos fundamentales, pero no 2 o 1, no, los 3. Primero, si se van a negar el acto sexual, debe ser, primero, por corto tiempo. Segundo, de mutuo consentimiento. Ambos cónyuges deben estar de acuerdo. Y tercero, para ocuparse en la oración o las cosas relacionadas, como la predicación del Evangelio. Mire usted, esto es delicado porque la gente lo ignora, y como lo ignora, no lo obedece. Y si hay gente que lo sabe, no lo obedece tampoco. Mire, cuando uno obedece a Dios, hay bendición. Siempre, eso está garantizado 1.000.000 de veces por ciento. Hay matrimonios en los cuales se niegan el acto sexual, no por corto tiempo, sino por mucho tiempo. Ahora que pasó el Mundial de Fútbol, se oía que algunos seleccionados o selecciones enteras no tenían relaciones sexuales, pero no era por corto tiempo, fueron casi 2 meses, uno de preparación y otro de participación. Segundo, de mutuo consentimiento. A lo mejor el esposo estaba de acuerdo, pero la esposa no estaba de acuerdo. Y en tercer lugar, no era para ocuparse en la oración o en la predicación del Evangelio, en las cosas espirituales, sino para una justa deportiva, para ganar dinero. Esto es peligrosísimo. Si se viola esto, obvio, va a haber consecuencias trágicas que pueden llegar no solo al divorcio, sino al asesinato. Yo recuerdo hace muchos años, hubo un caso de unos hermanos que nos visitaban, chilenos, en un barco, y nos decía uno de ellos que los contratos mínimos ahí en esa línea naviera eran de 6 meses. Entonces 6 meses dejaban su país, no era por corto tiempo, 6 meses es muchísimo tiempo. A lo mejor llenaban el segundo requisito, la esposa estaba de acuerdo, él también, pero no era para ocuparse en la oración y en las cosas de Dios, sino para ganar dinero. Así nos decía, necesitamos ganar plata. Bueno, fue terrible que cuando él regresó al terminar un contrato, su esposa estaba embarazada, pero no de él. ¿Y saben por qué? No porque sea una perversa, ni una perdida, ni una prostituta, sino porque dice nuestro hermano Pablo que hay un enemigo que está al acecho. Satanás nos tienta a causa de nuestra incontinencia, porque tenemos deseos sexuales, y Satanás lo sabe muy bien. Pone muchas mujeres hermosas a un hombre que está solo, muchos hombres hermosos, caballerosos, fuertes, a la mujer que está sola, y caen en tentación. Nuestro hermano Pedro dice que Satanás anda como un león rugiente a nuestro alrededor, buscando a quien
devorar, no a quien arañar, sino a quien devorar. Y así ha devorado a muchos. Y este amigo tuvo que divorciarse, pero el dolor que le causó eso, y que por ella él andaba por acá trabajando, le afectó el corazón, y con el tiempo, y muy corto tiempo, falleció de un infarto fulminante. ¿Por qué? Porque se viola la palabra de Dios. Eso es muy delicado. Hay un punto en el versículo 5, quiero ser enfático en este texto. Hay un punto y 3 requisitos. El primer punto es que no se debe negar el acto sexual. Y los requisitos, ya lo dije, corto tiempo, mutuo consentimiento, para ocuparse en la oración. Piense, por ejemplo, entre nosotros los cristianos, los pastores, los evangelistas, los misioneros, se van a ir a predicar, o como decimos nosotros, tenemos una campaña de predicaciones, nos invitaron una semana. Bueno, habla uno con su esposa, le expone esto y le dice: querida, yo quisiera dedicarme al estudio, a preparar los sermones. ¿Te parece bien que durante esta semana, es corto tiempo, para muchos es mucho tiempo, no tengamos relaciones sexuales? Si ella dice que sí, pero dice: ¿y qué vas a hacer? Bueno, voy a una campaña, voy a predicar la palabra de Dios. Ahí están llenados los 3 requisitos, pero de inmediato se reúnen para evitar que Satanás los tiente por causa de su incontinencia. ¿Me expliqué bien? Yo espero que sí, pero con todo, ahí está nuestro teléfono. Usted puede contactarnos, porque quisiera yo que nada quedara así en tinieblas, que todo quedara nítido, porque esto es muy importante. Yo no sé si estoy hablando a personas que están teniendo conflictos conyugales, a lo mejor ya se están pensando en divorciarse, ya hablaron con algún consejero matrimonial, con un abogado. Miren, les voy a decir algo. A la mayoría, no digo que a todos, a la mayoría de los abogados sus problemas no les interesan. Él es un profesional, él va a rendir un servicio profesional y va a cobrar, porque de eso vive. Las desgracias que tengan ustedes, los dolores que tengan, las frustraciones, los sinsabores, los arrepentimientos tardíos, y sobre todo, escúcheme bien, el daño mortal que le hará a sus hijos, eso no les importa. Pero sus hijos, el resto de su vida, arrastrarán la gran desdicha de haber tenido unos padres que se divorciaron. Las figuras de los padrastros y de las madrastras, de los hermanastros, es terrible, es muy triste. Dios no quiere eso. Permítame hacer una conclusión en 5 puntos. La primera es que Dios ama el matrimonio, Dios inventó el matrimonio, pero aborrece el divorcio. La segunda es que Jesucristo dijo que el matrimonio es para siempre. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Hay gente que se casa y ya está pensando: si no funciona, nos divorciamos y buscamos otro lado. Total, mujeres y hombres son los que sobran. Mujeres y hombres sobran, pero el esposo y la esposa que Dios preparó para usted, esa es única, ese es único. Tercero, Dios, aunque la ley diga que hay 16 causas, Dios solo permite una causa para el divorcio, y ese es el adulterio, la infidelidad conyugal. Si alguien tiene la desdicha de que su cónyuge le es infiel, tiene derecho bíblico a divorciarse. Si se divorcia, hace bien, pero si perdona y se reconcilia y sigue adelante, hace mejor. Y eso solo lo puede lograr con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y a través de su Espíritu Santo. Cuarta conclusión: deben tratarse gentilmente, amablemente, como cuando eran novios, y no negarse el acto sexual, disfrutarse mutuamente, porque están legalmente unidos en matrimonio delante de los hombres y delante del Señor. Y quinta y última conclusión: si se van a negar el acto sexual, debe ser con 3 requisitos: por corto tiempo, de mutuo consentimiento, para ocuparse en la oración. Hay un texto que es el texto de oro: cómo debe marchar bien un matrimonio. Si usted quiere que su matrimonio marche bien, usted tiene que ser cristiano. Y el Señor dice así en Colosenses 3, mire esta regla sencillísima, 3, 18 y 19. Casadas, sujétense a sus maridos, como conviene en el Señor. Hermana, amiga, deje de llevar la contraria y de discutir y de ser rencillosa. Dice Salomón que es mejor vivir allá en el desierto, allá con escorpiones y el calorón,
que con una mujer rencillosa en una mansión, imagínese usted, ¿eh? Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Ámenla como a su propio cuerpo, dice Efesios 5. Ámenlas, no sean groseros, no sean toscos. Ábranle las puertas, acérquenle la silla, trátenla con mimos, regalitos, piropos, todo eso es válido y es bueno. Es como una plantita que usted está regando y abonando, si no se le va a marchitar. Y si usted no es amable, si usted no es así con su esposa, el diablo tiene miles de varones que sí lo van a hacer para dolor de usted. Concluyo con esto, miren, si usted tiene una uña enterrada y le está causando dolor y se la cortan y de ahí otra vez le vuelve a salir mal y le está causando dolor, hay una solución, la amputación de la pierna. Si le amputan la pierna del fémur para abajo, esa uña nunca le va a volver a dar lata. Pero ¿a qué precio? Del mismo modo, si usted tiene problemas conyugales, si piensa que hay discusiones a cada rato, que su arma es más que un oasis, un infierno, un campo de batalla, no se ampute, no se ampute. Sí, si se divorcia, se van a acabar los problemas, pero vendrán otros peores, infinitamente peores, que a lo mejor se los lleva usted a la tumba. Pida ayuda al autor del matrimonio, aquel que inventó el matrimonio, aquel que está lleno de amor y que quiere darle ese amor que era antes nuevo para su esposa y esposo y que hoy parece que ya está sepultado, que ya está apesta, renacer para la gloria suya y para la bendición de usted y los suyos. Que Dios los bendiga mucho. ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios, libres y salvos en los brazos de nuestro Salvador Gracias, Jesucristo, Dios. gloria a Dios. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa SOS 911 al rescate del alma y quisiéramos decirle que no se pierda el programa del Abrigo del Altísimo, que se transmite ¿dónde? Mañana, si Dios quiere, en la estación de radio
Mar FM 101.7 a las 6:10 de la mañanita. Hágame favor de sintonizarlo, seguramente le va a edificar. Gracias a Dios, Dios permita que sí, de 6:10 a 7 va a ser de mucha bendición. También tienes un programa, un escrito en el periódico. Los sábados en las secciones sociales del diario El Istmo, la columna Aguas de Reposo, también le va a edificar, se lo garantizo. Gracias. Alrededor de Coatzacoalcos, en Jaltipan, a los miércoles a las 11:30 de la mañana, en la calle Hidalgo 505 hay una misión de la Iglesia Ágape. La calle Hidalgo número 505 frente al Colegio Juan Sille. Al ratito. Al ratito, si Dios quiere. En Minatitlán, los miércoles a las 7 de la noche y los viernes también, en la colonia petrolera, en la calle 5, número 112, esquina calle 23. Por favor, ahí, si puede usted, está en Mina, los quisiera acompañar, con mucho gusto, lo esperamos. También en Acayucan, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, los viernes a las 7 de la noche, en la misión Agape Acayucan de Belisario Domínguez 804, entre Barrio Vero y Porvenir, a una cuadra de la Clínica Durango. Gracias. Gracias. Gracias a Dios, el hermano José Luis que estuvo en controles. Queremos darle gracias a Dios por su idea, el espacio que nos permite tener. La hermana Azucena, las oraciones de Ágape de tanta bendición que son, a la familia, mi papá que ha estado aquí desde el primer programa, sobre todo nuestro Señor Jesucristo, en quien es este programa. Esperamos que para la gloria del Señor sea siempre este programa. También hay un libro de Aguas de Reposo, si usted quisiera adquirirlo, por favor, por favor. Sí, es una compilación de 39 temas que se han publicado a través de casi 21 años, semanalmente en el diario El Istmo. Estoy seguro que también le va a edificar y además está bellamente impreso. El precio es lo de menos, le va a dar risa cuando se lo diga. Dios lo bendiga. Acompáñenos, por favor, el próximo miércoles en vivo a las 9 de la mañana, si Dios permite, a este programa SOS 911, Rescate del Alma. Amén. Estamos por terminar. ¿Algo más que añadir antes de despedirnos? No, que nos acompañen el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Aquí los esperamos, tenemos una cita, Dios mediante. Hay un libro precioso que se llama Nuestro Pan Diario, que es una hojita diaria en todo el año, pues se llama Nuestro Pan Diario. Y una de las frases que dice ahí: ante todo desierto de prueba y soledad, Jesucristo tiene un oasis de consuelo y de paz. Gracias a Dios. Busque a Dios y encontrará fortaleza para su vida. Él quiere ser su rescatista personal. Amén. SOS 911, al rescate del alma. También es Salmo 91:1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Que el Señor lo bendiga. Amén. Es Jesús la roca fiel, Dios eterno fuerte, mi Padre, mi alma siempre a Él, me confiaré. Es Jesús la roca fiel, Dios eterno fuerte, mi Padre, mi alma siempre a Él, me confiaré. Bye.